Hola chicos y chicas, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Martes de Misterio. En el episodio de esta semana vamos a hablar de uno de los casos más controversiales de Puerto Rico. El caso de el enfermero y el biólogo, dos vecinos que se odiaban a muerte. Este caso ocurrió en julio de 2025 y ha generado una ola de interrogantes y de indignación después de darse a conocer la sentencia de uno de los acusados. Roberto Antonio Viqueira Ríos, el hombre que ustedes están viendo a continuación, tenía 49 años de edad y vivía en la urbanización Estancias de Gidomar en Yauco, Puerto Rico. Él vivía junto a su esposa Moshaira Vicente Cruz y sus hijos. Roberto era un biólogo marino que trabajaba como director ejecutivo de la organización ambiental Protectores de Cuencas, una organización que se encargaba de proteger un bosque seco de Guanica, que pertenece a Guayanilla, una charca en la que se reproducen grupos de sapos conchos de Puerto Rico. Esta parte es importante. Ya ustedes van a saber cuál es la conexión y por qué menciono esto. Roberto había liderado varios proyectos para impulsar la restauración de la laguna de Guanica. Era un profesional muy respetado por sus colegas, muy querido por sus colegas. Su esposa lo describe como un padre amoroso y un esposo cariñoso y atento, muy protector con su familia. Él se llevaba muy bien con todos sus vecinos, excepto con su vecino de al lado. Roberto vivía en la casa número 37. En la casa número 36 vivía Eduardo Meléndez Velázquez, de 45 años de edad, un enfermero. Como ustedes pueden ver, el lugar, o sea, la urbanización es un lugar de casas grandes, muy bonitas, una urbanización que se podría decir que era muy segura. En todas las casas habían varias cámaras de seguridad que rodeaban las casas. La casa de Roberto Viqueira tenía piscina y aquí es cuando comienza el primer problema. El biólogo en varias ocasiones había acusado al enfermero de acoso. Supuestamente lo había visto que estaba escondido en el techo de la casa del enfermero, viendo a las hijas menores de edad del biólogo Roberto. Él se enojó, le dijo, ¿por qué estás viendo a mis hijas en la piscina? El biólogo decidió construir un muro para dividir la casa del enfermero y su casa, y para que él no pudiera estar viendo a sus hijas mientras se bañaban en la piscina. Esto de aquí generó un gran conflicto entre ambos, porque el enfermero decía que ese muro, cuando lo habían construido, habían puesto un generador eléctrico que emitía gases y esos gases les estaban haciendo mucho mal a su hijo que tiene autismo. Eso es lo que afirmaba el enfermero. Y ambos discutían, uno le decía, sí, ese generador me está dando problemas, y el otro le decía, ¿y por qué tú te estás viendo a mis hijas? El señor Roberto, el biólogo, también contó que el enfermero había puesto una cámara de seguridad y que esa cámara justamente apuntaba hacia su casa, hacia el lado de la piscina, porque como ya no podía ver nada por el muro, puso esa cámara de seguridad. Él se enojó, tuvieron varias discusiones. Fue tanto el enojo que la policía llegó al lugar y se llevó a ambos porque el biólogo tenía un arma con él. Él podía portar armas, tenía un arma registrada. Entonces, los dos fueron a la comisaría y en este caso el que estaba siendo acusado era el biólogo, porque decían que lo estaba amenazando al enfermero. Ahí en ese día, ante un juez, el biólogo presentó pruebas que él pensaba que eran suficientes. Pruebas de, por ejemplo, fotos de la cámara, del vecino mientras estaba en el techo viendo a sus hijas, según él afirmaba eso. Pero el juez dijo que esas pruebas no eran suficientes, que no demostraban nada, que cualquier persona podía tener cámaras.
él le dijo, pero cámaras apuntando hacia mi casa, hacia mi propiedad privada. No, las cámaras están ubicadas en el lado de la casa del enfermero. Entonces, el caso se desestimó y en tribunales quedó así como que, ok, cada quien váyase a su casa. Pero el problema no terminó ahí, no terminó en los tribunales. Las discusiones, los conflictos entre ambos vecinos fue escalando poco a poco desde 2020 y culminó en julio de 2025. Pero antes de explicarles lo que pasó el día martes 15 de julio de 2025, tengo que mencionarles que la familia Viqueira Ríos le habían contado a varios vecinos que ellos estaban escuchando un sonido que no los dejaba dormir. Era un sonido como de un sapo coquí. Y el biólogo, como al ser un experto en animalitos, sobre todo en ranas y sapos, él sabía que era un sonido de un coquí. Y buscaban ese sonido, pero de la nada se apagaba. Era como que el sonido comenzaba en la mañana, terminaba. Luego en la tarde, luego al mediodía, luego en la noche, en la madrugada. Y cada vez era más fuerte ese sonido. Llegó un punto en el que ellos lo describían como ensordecedor, que no podían dormir. Eso decía el biólogo, que no podía dormir, que lo tenía como loco ya ese sonido. Y al principio ellos pensaban que se estaban alucinando. Decían, ¿será que nos estamos imaginando esto? Grabaron ese sonido y se las mostraron a varios familiares y vecinos del lugar. Y todos decían, sí, sí es verdad. Se escucha el sonidito del sapo coquí. Para el día martes 15 de julio de 2025, Roberto y su familia estaban en la piscina. Cuentan que él estaba tomando una cerveza y comienza el sonidito otra vez del sapo coquí. Dice, ya no puedo más. Y comienza a buscar ese sonido, la fuente del sonido. Y se da cuenta que en la parte de arriba de su casa estaba colocado un parlante. O sea, no era un sapo coquí, era un parlante que estaba emitiendo ese sonido. Y él supo en ese momento que el que había puesto el parlante era su vecino, el enfermero. Comenzó a llamarlo, a gritarle. Eran aproximadamente las 7 de la noche, 7:30 de la noche. Él había comenzado a tomar a las 4 cuando estaba en la piscina con su familia, con su esposa. Y ya para las 7 de la noche estaba un poco mareado. Eso es lo que se reveló más adelante en el juicio. Él sale con su traje de baño y se había puesto en el lado derecho de su cadera el arma que él tenía registrada y comenzó a gritarle a través del muro a su vecino. Le decía, ya sé que fuiste tú, ya encontré el parlante. Los gritos y los insultos por parte del biólogo duraron aproximadamente 2 horas. Era como que él salía, le decía a su vecino, sal, ven para acá para resolver esto. Y otra vez regresaba a su casa. Cuando él regresaba, cuentan otros vecinos que son testigos de esto, que escuchaban también a la esposa de Roberto, la del biólogo, a la señora Moshaira, la escuchaban también insultando. Ella decía, parásito, este hombre no sirve, o sea, le decía al vecino. Y estos insultos seguían y seguían. Los vecinos del lugar pensaron, va a ser otra vez como las peleas que ellos normalmente tienen, porque normalmente todos sabían que estos dos vecinos se odiaban, no se soportaban. Siempre había un problema entre ellos. Lo que no sabían es que esto no iba a ser un problema como los anteriores. Esto iba a terminar en una tragedia. Aproximadamente a las 11:30 de la noche, los vecinos de la urbanización escucharon estruendos. La gente estaba asustada,
salieron de sus casas y escucharon los gritos de la señora Moshaira, la esposa del biólogo. Ella decía, por favor, ayúdeme, ayúdeme. El enfermero mató a mi esposo. Los paramédicos y la policía llegaron al lugar. El biólogo estaba ya sin vida y el enfermero fue en ese momento arrestado. Cuando llegaron los policías, cuentan que el enfermero puso resistencia. Por lo menos eso es lo que uno de los oficiales relató en el juicio. Sin embargo, la defensa del enfermero luego negó esta acusación. Pero el oficial dijo que ellos le habían dicho al enfermero que saliera, que él no salió y que lo vieron que estaba con un arma. Luego, cuando ya el enfermero vio que lo tenían rodeado, es cuando él se lanza al piso y ahí lo detienen. Se lo llevaron. Y 2 días después, el día jueves 17 de julio de 2025, el enfermero Eduardo Meléndez quedó detenido en prisión preventiva. La fiscalía había recabado pruebas para acusarlo de asesinato, tentativa de asesinato y violaciones a la ley de armas. Porque dentro de su casa dicen que habían encontrado 11 armas. Y eran, o sea, no es que estamos hablando de un revólver chiquito, no eran armas que normalmente los militares tienen. Un enfermero, ¿qué hacía con eso? Vaya a saber Dios. La ciudadanía en ese momento estaba furiosa. Decían, ¿cómo es posible que este hombre haya hecho esto? ¿Por qué no le hicieron caso al biólogo cuando fue a poner las denuncias? Miren que era verdad, que el vecino era un agresivo, un peligroso. Miren lo que le hizo. Y la esposa del biólogo aseguraba que este hombre, que el enfermero, también había querido acabar con su vida porque los dos estaban en el lugar. Que se trepaba al techo, invadía nuestra privacidad. Nada justifica la forma y manera en la que asesina. Nada justifica. Estoy fortalecida. He perdido a mi esposo de una manera trágica, vil. Pero aquí estamos. Vamos a hacerle justicia. Estoy fortalecida. Tengo un gran apoyo familiar, mis vecinos. Así que vamos a paso firme, poco a poco a paso firme. El camino no es fácil a la justicia, pero vamos a lograrla. Como les mencioné, ambas casas tenían un montón de cámaras de seguridad. Así que seguramente este caso, con este montón de cámaras, iba a ser bastante fácil de recrear. O sea, el momento trágico. La escena del crimen. Los investigadores cuentan que ese día martes por la noche, cuando llegaron, comenzaron a buscar por toda la casa de la víctima, del biólogo, buscando casquillos, porque el enfermero aseguraba que él había disparado en defensa propia, que su vecino cargaba un arma y le había disparado primero. Eso es lo que decía. Pero ellos no encontraron, por lo menos en ese momento, no encontraron los casquillos. Los casquillos serían encontrados días después. La defensa del enfermero decía que él había actuado en defensa propia, que durante horas su vecino, el biólogo Roberto Vaqueira, junto con su esposa, lo habían estado amenazando, que le decían que le iban a quitar la vida, que le comenzaron a lanzar piedras a la casa por horas y que él estaba simplemente defendiéndose, que por eso él había atacado a su vecino, el biólogo. Pero un video se filtró en donde se puede ver cómo el enfermero sale de su casa. No es que el biólogo entró a su casa y él asustado se defendió. No, él sale de su casa, cruza unas palabras con su vecino, una piedra le pasa cerca de su cara y él se mete a su casa, pero ya tenía el arma que utilizaría en contra del señor Roberto Vaqueira,
se da la vuelta y a través del cerramiento abre fuego en contra de la pareja. Afortunadamente, la esposa del biólogo logra esconderse, pero el biólogo no pudo esconderse. Se reveló también que el enfermero había accionado su arma 11 veces. Y este tipo de arma tiene una función binaria, que cuando presionan sale una bala y cuando sueltan sale otra. Entonces, en total fueron 22 balas las que dirigió hacia la casa del biólogo. 6 de ellas impactaron en el cuerpo del biólogo. Él perdió la vida en ese momento, o sea, fue el instante. Ha sido duro lograr que se le haga justicia a un ser querido. Es bien cuesta arriba, pero aquí estamos. La familia es esencial para que uno pueda continuar en este proceso. Y la verdad, saber que aquí siempre se ha dicho la verdad, porque nosotros no tenemos por qué. Para febrero de este año 2026 arrancó el juicio, chicos. A continuación vamos a analizar partes de las audiencias y vamos a ver qué decía la fiscalía, cuáles fueron las pruebas que la fiscalía presentó y las contrapruebas de la defensa. La mención que hace sobre el sargento Acosta y que dijo que entraron a la casa y que si entraron sin consentimiento y todo lo demás, la realidad es que pues están en una situación de tensión absoluta. La policía de Puerto Rico tiene que tomar en consideración la totalidad de las circunstancias. En la audiencia del día 4 de febrero de 2026, la señora Moshaira es cuestionada por el abogado Carlos Rivera, que es el abogado del enfermero. Escuchemos lo que le dice. Desconocen. Conteste si en cuanto a ella, a él. Ahora usted sí le gritó y su esposo sí le tiró piedra, ¿correcto? Todo eso es repetitivo, pues. Fue cubierto desde ayer, tenemos objeción. No hay lugar. Continúe. Usted le gritó a don Eduardo malas palabras, ¿correcto? ¿Verdad que sí? Sí. Sí. Y su esposo le tiró piedras, ¿verdad que sí? Mire, ¿verdad que sí? Usted dijo aquí a preguntas del Ministerio Público que usted vio a don Eduardo tirarle 2 piedras, a don Robert tirarle 2 piedras a don Eduardo, ¿verdad que sí? No dije eso. ¿No dijo eso? A mí no se preocupe, no me explique, güey. Güey, por favor. Testigo, vuelvo a repetirle, por favor, coopere con eso. Las preguntas son sí o no. Luego el Ministerio Público tendrá su turno para aclarar cualquiera. Ok, aquí el juez la regaña, le dice que tienes que decir sí o no. No puedes dar más detalles. Sí o no, punto. Y ella durante toda la entrevista no puede decir sí o no. Siempre quiere dar más información. Estaba muy nerviosa, muy ansiosa. Trataba de controlarse. Previamente ella había tenido como que un ataque de ansiedad. Pero se logra controlar y sigue respondiendo. ¿Usted emite esa contestación o no sabe o no puede contestar o no recuerda? Mire, usted escribió de los videos del Ministerio Público que al final de su patio, si usted se para de frente a su propiedad, a mano izquierda están las uvas de playa, ¿correcto? ¿Verdad que sí? ¿Me puedes repetir? Claro que sí. Mire, usted le dijo al Ministerio Público que si usted se para de frente a su propiedad, al final de su patio frontal está las uvas de playa que dividen su casa número 37 de la casa 36, ¿correcto? A mano izquierda. A mano izquierda, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Mire, y usted le dijo al tribunal que a través, cuando el mismo juez le preguntó, usted le dijo al tribunal que a través de las uvas de playa se veía, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Y en el momento en que don Robert está tirando las últimas 2 piedras, usted le dice al tribunal que usted está justo al lado de don Robert, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Y que usted está viendo alegadamente a través de las uvas de playa a Eduardo, ¿verdad que sí? Eso fue lo que usted le dijo al tribunal. Después de las piedras, mire, cuando estaba, la marquesina. usted le dijo, no me explique. Escuche la pregunta y no me explique, por favor, testigo. Mire, usted le dijo aquí a ese juez que está ahí sentado con todo el mayor respeto, que cuando usted estaba al lado de Robert, que Robert estaba tirando las 2 últimas piedras, usted podía ver a través de las uvas de playa, ¿verdad que sí? Correcto. Correcto. Y en la dirección que tiró Robert las uvas de playa fue para donde estaba Eduardo, ¿verdad que sí? Que usted Hacia el frente. Aquí el abogado de la defensa quería demostrar que la testigo,
la esposa de la víctima, estaba mintiendo, que había mentido bajo juramento, que había caído en varias contradicciones, que previamente había dicho una cosa y que ahora estaba diciendo otra. Luego el defensor muestra una de las cámaras de seguridad. Eran las 20 horas y 35 minutos en ese video, aunque luego se demostró que todos los videos de esas cámaras de seguridad estaban retrasados con 1 hora. Entonces, la hora real era 9:35. ¿Okay? Entonces, 9:35 se puede ver a don Roberto, el biólogo, bebiendo. Se lo ve que carga vino. Reconoce todo lo que está ahí, pues. Bueno, tendría que aplicarse el mismo ruling a nosotros, que cuando él objetó que tratamos de presentar videos de las 7:21 de la noche, de otros canales, de las cámaras del acusado, que está en la parte posterior, que ella podía reconocer el lugar, a la persona. Claro, usted quiere revivir una controversia que ya fue. Pero es que es lo mismo que No, está no es lo ocurriendo mismo. ahora. Sí, lo No es lo mismo. resuelto. ¿Por qué usted tiene que revivir cuando ella vino al lugar en un video que ella no estaba allí? Bueno, es la misma controversia. Aquí. Es la misma, pues. No, Por eso estamos está en su casa. Está en su casa. De hecho, le permitimos hasta un video que no era de la casa de ella. El del frente, porque reconocimos que era propiedad pública. ¿Qué ustedes opinan de la forma de que le hablaba el juez a la fiscal Limari Cobian? Mire, ahí don Robert se ve que se le ve el arma en su mano derecha, en su cadera derecha, ¿correcto? Sí. Sí. Mire, y está visible ahí, ¿verdad que sí? Mire, ¿verdad que está visible ahí? Sí. Bueno, ahí ustedes pueden ver el biólogo, claro, lo ve que está con el arma. Sí, ¿no? ¿Verdad que sí? Y aquí sale la No esposa. se ve bien, pero sí. Yo sé que sí. ¿Sabe que sí? Sí. A ver si buscamos una mejor imagen. En ese video se demostró que ella sabía que su esposo estaba bebiendo y que tenía un arma. Previamente ella había negado eso. Entonces, ese video fue catastrófico para toda la construcción de la fiscalía y para el testimonio de la única testigo de aquella noche. Mire, ese que se escucha en el audio, 11 y 3,8, es don Robert, ¿correcto? Sí. Sí, ahí don Robert gritó y ¿verdad que sí? Bueno, y también escucharon ese y ya. Justamente en ese momento es que nuevamente se activó el sonidito del sapo, de la rana coquí. Entonces ahí es cuando prácticamente estalla la pelea. 11:08 de la noche es cuando ya se escucha el estruendo. Me voy a saltar toda la parte en donde se escuchan los gritos, los insultos, porque dicen palabras soeces. Y la señora Moshaira, que previamente había negado su participación en la pelea, pues se comprobó que ella había incitado bastante a la pelea, que en lugar de calmar a su esposo, decirle, ¿sabes qué? Mejor entra porque estás tomado, ya mañana le ponemos la denuncia a este hombre, porque tenía razón, o sea, habían encontrado el parlante con este sonido, ¿verdad? O sea, con la broma que le había hecho el enfermero. Bueno, no es una broma, realmente era un acoso. Pero en lugar de hacer eso, ella comenzó a estar también molesta, a insultar, a decirle a su esposo que venga. Mire, ese es usted y don Robert gritándole a don Eduardo, ¿correcto? Sí. Sí. Mire, ahí nuevamente no se escucha a don Robert. Ahí ella dice, ese tipo no sirve. ¿Verdad que no? No. No, quien sigue gritando sin parar es usted, ¿verdad que sí? Sí. Sí. Mire, ahí nuevamente se escucha un ruido, ¿correcto? Sí. Ya usted está ahí al lado de Robert, ¿verdad que sí? Ya ese ruido que se escucha en otra cámara de seguridad, lo que se ve es que Roberto lanza una piedra. ¿Verdad que sí? Tengo Son las 11:08:30. Mire, usted ahí, a las 11:08:30, ya está al lado de Robert. Pues se escucha la voz y la de Robert cerca, ¿correcto? Mire, si está o no está, si lo sabe o no lo sabe. No recuerdo. No lo recuerda, no hay problema. Los coquinos le estaban perturbando el sueño, ¿verdad? Eso es repetitivo, Pero tengo ya no presión. es repetitivo. Ayer le preguntó. No lo recordaba. Voy a dormir.
Mira ahí. Si escuchan el quick, quick, ya. Durante toda la discusión estaba el sonido del parlante prendido. O sea, eso de ahí también la fiscal tuvo que hacer énfasis. Que la persona que dice que fue en defensa propia, dice que el otro le estaba lanzando piedras. Pero ¿quién incitó, quién sembró el coraje, el odio? Fue ese hombre que está ahí sentado. Él fue el que puso el parlante y que mientras el otro estaba todo alterado, reclamándole, seguía poniéndole el parlante con ese sonidito molesto. Y don Robert también lleva un sinnúmero de segundos en silencio, ¿correcto? Sí, Y usted continúa gritándole a don Eduardo, ¿cierto? sí. Lo está insultando, ¿correcto? Aquí el abogado defensor prácticamente le está echando la culpa a la señora. Está diciendo como que sí, usted fue la culpable. Eso es lo que quiere llegar él. Estoy diciendo la Mire, lo verdad. está insultando sí o no. Verdades. Mire, lo está que nos insultando estaba sí o no, haciendo. güey. Testigo, Güey, ¿se contesta sí o no? Por favor. Pues no. Haga la pregunta de Pues nuevo. no, no lo está insultando. no, No le está diciendo malas palabras. Ahí sí. Sí. Pero- Por lo tanto, decir malas escuche. Decir malas palabras es insultar a una persona, ¿cierto? ¿Verdad que sí? Si usted le dice malas palabras a una persona, la está insultando, ¿cierto? No puedo contestar Ve, esa güey, pregunta güey, como güey, está sigo haciendo Contestó que no puede poniendo. contestar esa pregunta. Qué tortura para la señora. Tener que revivir otra vez aquel día. Miren cómo respira profundo. Es cuestionada por el abogado defensor del acusado, por el juez que se pone del lado del abogado defensor del acusado. Sí, Y ahí tira hacia la residencia de don Eduardo, ¿correcto? hacia su frente. Sí. Mire, se le ve el arma cuando tira, ¿cierto? Sí, Sí. Tiró otra piedra, ¿correcto? sí, Cuando tiró esa nueva piedra se le volvió a ver el arma, ¿correcto? sí. En las siguientes audiencias, el abogado defensor del enfermero tumbó varias de las pruebas presentadas por la fiscalía. Dijo que las personas que habían ido a recoger los casquillos en la escena del crimen no hicieron bien su trabajo, que 2 días después encontraron los casquillos que fueron disparados del arma de la víctima y que supuestamente eran personas que tenían años de experiencia y cómo era posible que no la hayan encontrado el mismo día en un lugar que es pequeño, en donde la víctima había caído, que por lógica los casquillos tenían que haber caído en el mismo sitio o muy cerca. Entonces, ¿cómo era posible que no los hayan encontrado aquel día? Dio a entender que la familia de la víctima había plantado pruebas y que había ocultado evidencias como por ejemplo imágenes de algunas cámaras de seguridad que demostraban que el biólogo había comenzado la pelea, había estado lanzando piedras y que la familia no quería que el mundo entero viera eso. O sea, quería como que pintar que el biólogo simplemente fue atacado por el enfermero. Entonces, ¿dónde están? Porque entregaron unos CD y ese CD que ella dice que extrajo nunca se entregó. ¿Qué contenido tiene ese CD? ¿Qué cámaras tiene ese CD? ¿Dónde está la cámara 13? El abogado defensor también critica el actuar de las personas que recogieron las cámaras de seguridad. Dijo que permitieron que los familiares del biólogo alteraran las pruebas. Porque un documento de ella, de la labor realizada, que es el exhibit número 3 de la defensa, ella dice que va el 17 de julio. Una tercera vez, o una tercera fecha. Cuando anteriormente le dijo al Ministerio Público que fue una vez, y a preguntar a la defensa también le dijo que fue una vez. Y allí se extraen más cámaras, alegadamente. Entonces, lo increíble es que quieren que el tribunal crea que una bocina de 6 pulgadas emite un sonido que te ensordece. Y cuando le hacemos el contrainterrogatorio a una persona que tiene capacidad para decir y darle una definición al tribunal de lo que es ensordecedor, porque es maestra de español, no quiere contestar las preguntas y le da una definición al tribunal que no es conforme. Cuando dice maestra de español se está refiriendo a la esposa, la viuda. Ella es maestra de español. A lo que el tribunal mismo te señala que ensordecedor, una persona, cuando tú no puedes escuchar, estás impedido de escuchar. En varias ocasiones, ella cuando está escuchando los coquis está comunicándose con don Robert.
Le quieren hacer ver al tribunal una cosa que no es con el sonido de los coquís. Le quieren hacer ver al tribunal que el sonido de los coquís era una cosa que no los dejaba operar como familia, escuchar, poder comunicarse. Eso no es cierto. Y termina diciendo que es la fiscalía que tiene que demostrar la culpabilidad de su defendido. Su defendido no tiene que demostrar su inocencia. Exigir que el agredido deba retroceder hasta colocarse en una posición de indefensión antes de defenderse. Incluso puede perseguir al atacante si ese curso de acción es indispensable para preservar su vida. Las audiencias de este caso fueron largas, eran de más de 3 horas durante varios días. Para el día viernes 6 de febrero de 2026, el juez ya tenía el veredicto. La determinación del juez fue de absolver al enfermero. No en cuanto a que nadie puede tomarse la ley en sus manos. La víctima en este caso tomó la mala decisión de tomarse la ley en sus manos. Por las razones que sea, perdió la paciencia, se cansó. Se dice que el alcohol, sabemos que el alcohol tiene unos efectos que desinhiben, pero yo no estoy en condición de decir, sé que es punto 19, no tengo un caso de embriaguez de conducir, que es punto 08, aquí eso, pero sí puede colocar el tribunal en cuanto a, pero no es algo que es relevante. Pero sí hay un cambio en la manera en que la víctima, lamentablemente, tengo que decir lamentablemente porque yo quisiera que esa persona estuviera viva, decidió resolver esa controversia sin acudir a las autoridades. Yo, personalmente yo no planteaba defensa propia y lo estaría absolviendo de todos los cargos. Absolviendo. Sería todo. Siendo las 5:29 de la tarde. Lo estaría absolviendo de todo cargo y ustedes pueden ver la cara de la hija, de la esposa. La esposa se quedó impactada, toda la familia. O sea, es como que no podían creer que estaban escuchando que habían absuelto al enfermero. Envidiando, provocando, fastidiando. Los desestabilizaron emocionalmente hasta quitarle la vida. Y evidentemente, pues, no estamos conformes con la decisión del tribunal. El trabajo se hizo y yo estoy con mi conciencia tranquila, al igual El juez, cuando da la sentencia, dice el fallo no es apelable. que la fiscal Pizarro, y con la satisfacción del deber cumplido en derecho, no puedo estar de acuerdo con la determinación del tribunal. Vuelvo y digo, los casos no son perfectos ni se prueban con certeza matemática. Lo que aquí había que determinar, y está claro, es si se le quitó la vida a un ser humano y si se fue a matar también a Moshaira Vicente, si la apuntaron y le dispararon. No solamente estaba el testimonio de ella, sino los videos. Y al escuchar este fallo, pues las redes sociales explotaron. Hay una gran división en Puerto Rico. Mucha gente apoya al enfermero, dicen que fue en defensa propia, que el biólogo se lo buscó, que él fue el que estuvo insultándolo, lanzándole piedras a la casa y que el enfermero estaba en su derecho de defenderse. O sea, apoyan al enfermero, pero hay otro grupo de personas que no están de acuerdo con esto. Por ejemplo, uno de los comentarios que tiene muchos likes en una de las publicaciones es: y según su señoría, el enfermero era un ángel del cielo, tranquilo e inocente, que no le quedó más remedio que defenderse de unas piedras con unas tristes balas. Tremendo análisis y un excelente ejemplo del por qué las personas no acuden al tribunal. Si este es resultado de la justicia, entre comillas, que los, entre comillas, honorables jueces, entre comillas, justos e imparciales van a servir. Estamos perdidos. La justicia en Puerto Rico no existe. Otro comentario que va por la misma línea dice: recuerden que el enfermero llevaba años alterándole la paz a Viqueira y a su familia. Ya Viqueira estaba harto de la falta de respeto. Ahí se ve claro que la policía no hizo nada. El que defienda al enfermero, ojalá que tenga un vecino como este, a ver si lo van a defender.
Y esos son los comentarios que se repiten cada vez que personas defienden al enfermero. Dicen, ojalá, la gente les responde en los comentarios, ojalá que te toque un vecino igual que el enfermero, si tanto lo defiendes. Moralmente necesitaba estar allí, darle soporte a esta gente, porque yo he sido testigo de todo el hostigamiento y de toda la maldad que ese hombre ha desplegado contra esta familia desde el año, yo creo que el 19 o el 20 por acá. Mira, lo más repugnante fue que se pusiera a ligarle sus hijas y su esposa en una piscina que tenían entre ambas casas, en lo que él construía, lo que tiene ahí ahora mismo. Él trepado en el techo, vigilando a esas niñas y con cámara directamente donde estaban esas niñas. Y pues, al pueblo de Puerto Rico que sepa que hay un asesino que sigue suelto y que a los que le toque de vecino que se preocupen muchísimo, muchísimo, muchísimo. Ustedes, chicos, ¿qué opinan? ¿Ustedes son de los que opinan que el enfermero es inocente y que él actuó en defensa propia y debe estar en libertad? ¿O ustedes opinan lo contrario? ¿Opinan que no, que él actuó de una manera excesiva, que hostigó a la víctima, fue una persona que maquiavélicamente calculó todo esto para hacer que explotara a la víctima y así el poder dispararle y luego decir fue en defensa propia? Los leo en los comentarios. Muchísimas gracias, chicos, por haberme acompañado en este episodio de Martes de Misterio, que definitivamente tiene dividido a toda la ciudadanía en Puerto Rico. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Cuídense mucho. Pasen bonito.